Hoy hay mesa de debate con Juan Ignacio Zavala. Bienvenido, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Bien. Luis, ¿tú qué tal? Muy bien, aquí. Creí listos. que iba a estar Ana Francisca, como quedamos. Sí, que no, hombre, la vez pasada, ¿no? Diciendo. Seguimos aquí saludos con ahí a Ana Francisca, le mandamos un abrazo. Otra vez yo. Qué güey desagradable. Sí, yo soy el que los trajo aquí, hombre. Otra vez tú también. Sí, bueno, de hecho no sé por qué te dejaron entrar. Bueno, ya. Okay. Hernán, qué gusto verte, me encanta verlos todos los miércoles. No saben qué gustazo, cabrón. Pero bueno, pues ya que está Ana Francisca, te mandamos un abrazote. Gracias a Ana Francisca Vega y a todos, a Pamela Cerdeira, a todos, en esta mesa de debate. Pero eso me pasa. Yo por andar de creativo, vamos a hacer una mesa acá rara y con Juan Ignacio y Hernán van a ver qué oigan, víctima de tu propio éxito que hemos creado. Oigan, hay varios temas que están hoy ahí sobre la mesa. ¿Qué les parece si abrimos hablando de corcholatas, las corcholatas capitalinas y las corcholatas también al país? Se destapó Gustavo de Hoyos en estos días, el que era de Coparmex, de Va por México, Gustavo de Hoyos. Preparamos estos audios, un minutito, para entrar en contexto. Escuchemos. Rosa Isela me ayuda muchísimo, mucho. La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Hasta me reclamaron que ahora que dije que todos los que podían ser candidatos, no la mencioné a ella, pues también aprovecho. Sí nos descartamos porque soy jefe de la policía, no tengo ningún otro interés más que hacer la tarea que me es instruida todos los días. En realidad, si analizas los números de las fuerzas políticas, no aumentó la oposición. Se acomodó de otra manera, digamos. Y Morena sigue siendo la primera fuerza política de la Ciudad de México. Incluso lo es desde el 2015, ahora lo es con mayor fuerza. Creo yo que hemos trabajado mucho por la ciudad y sí, me encantaría gobernar esta hermosa ciudad y sabemos que es un tema relevante el gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo ven las corcholatas capitalinas? Y vamos de una vez, ¿por qué no las corcholatas hacia el país el próximo 2024? ¿Abrimos, Hernán? Bueno, en cuanto a la Ciudad de México, lo primero es que me parece que es muy pronto todavía para anticipar corcholatas y sobre todo encuestas. Yo creo que las encuestas que han salido, para empezar, a ver, en esta etapa tan preelectoral, la verdad es que las encuestas, más que ser encuestas, son mecanismos de posicionamiento de los suspirantes. Sí. O sea, realmente, y además yo sospecho de todas las encuestas que salen ahorita. Porque me parece que hay mucha grilla por ahí, dinero, digámoslo claramente, los medios reciben dinero, porque de otra manera no te explicas por qué meten unos nombres en una, sacan otros, como, digamos, con mucha soltura. O sea, por ejemplo, la encuesta una de las dos encuestas, ya no me acuerdo, este lunes, por ejemplo, sale la de Reforma y la del Financiero. En una meten a Rosa Isela altísimo. Creo que en la del Financiero, sí, en la del Financiero. Luego Clara Brugada. Rosa Isela, pero por una ventaja amplísima. Luego Reforma ni siquiera saca a Rosa Isela. Pero sí incluye, por ejemplo, a un nombre que nunca nadie había escuchado, que es el de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas Batel. O sea, como por qué, ¿no? Que sale en último lugar, ¿no? Sí. Dicho esto, bueno, algo que sí se ve, por lo menos, y eso sí es un patrón, es que Morena, a pesar de las marchas y todo lo que digan, pues sigue ganando la Ciudad de México. O sea, en la de Reforma, ya en la del Financiero, y en otras de Rubrum, si quieren ustedes Massive Caller, que no es muy confiable, otra del Financiero de finales de 2022, en fin, ahí se ve que Morena sigue ganando la Ciudad de México. Está en riesgo, porque sobre todo si se une la oposición, pero por ahora sigue ganando. Y luego, bueno, nombres. Por ejemplo, llama la atención la insistencia de seguir metiendo en la encuesta a Omar García Harfuch. Él ya dijo que no quiere. Él ya dijo que no va y sin embargo lo siguen midiendo. Qué raro, ¿no? ¿A quién le interesa seguir promoviendo a Omar García Harfuch? Si Omar García Harfuch, pues el propio presidente no lo quiere ahí. O sea, no lo ve como pero es el candidato más fuerte. Ya lo bajó.
sería Pues el sí, candidato pero más ya, fuerte, ¿no? pero ya hay una indicación del ciudadano Oye, de pero Palacio de que no va dijiste él. dijiste algo bien cañón. Si se une la oposición, Ajá. ahora sí la pueden ganar, Juan Ignacio. O sea, a ver, hay una posibilidad de ganarla, pero la bronca es que se unan en la oposición. Mira, yo creo que mucho de las cosas que dice Hernán ahorita, las encuestadoras como que comienzan midiendo popularidad de personajes, ¿no? O sea, Sí. qué personajes son más conocidos, lo cual pues depende de Sí, a qué está se bien. dedique cada personaje medido, ¿no? Pues Sí. el de turismo va a salir menos que el de seguridad, ¿no? Pues en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, creo que eso pues es un juego, digamos, de las encuestadoras, ¿no? Que se presta para todo género de lucubraciones, ¿no? Que se puedan hacer. Sin embargo, sí se van decantando personajes y porcentajes de voto, ¿no? También, que en ese caso sí sigue. Yo lo que veo en las encuestas, por ejemplo, es que a Claudia, en la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum le cobran el López Obradorismo. No le cobran, no le evalúan mal su gobierno, ¿no? Está en el metro, las cosas sí que son fuertes ahí, pero digamos, lo que más le cuesta aquí en la Ciudad de México es López Obrador, ¿no? Que tampoco sale tan bien. Y eso va, en la Ciudad de por eso ahí se lo facturan Sí. a ella directito, y es un costo que va a seguir pagando. Creo que sí, el caso que me llamó la atención las encuestas de Reforma del lunes fue uno, que la oposición no está mal, digamos, estaba como en 30, Xóchitl. Creo que Xóchitl es la que más se perfila. Ahorita, si quieres, hablamos de ella como personaje que está presente. Sale Santiago Taboada, que no lo había visto yo. El de la Benito Juárez. Sí, salía medio, pero muy abajo, siempre un chingo, y de repente está en un treintón aquí también, ¿no? Pero Medio empatada. Sí, pero parece ser que ahí, si digamos, si la alianza opositora sabe jugarla bien, aquí en la ciudad, yo creo que la Ciudad de México se puede ganar por la tendencia que trae Morena para ¿Y no los para ves abajo. que se peleen? Mira, todo puede Es pasar que con son estos muy individuos. buenos a veces para pelear. Si tú traes, si es correcta la medición, si esa permanece entre Santiago y Xóchitl, pues sí, el PAN va a tener un problema muy grande. ¿Qué problema va a tener el PAN? Pues mira, Santiago Taboada es alcalde de la Benito Juárez, pertenece al grupo del PAN en el Distrito Federal, un grupo que tiene mucho tiempo enquistado en la capital, pero es poderoso. Es un grupo que adentro del partido tiene mucho poder y toma sus propias decisiones. Un grupo ciertamente, algunos de sus elementos perseguidos por Cristian von Roerich, por el cártel inmobiliario, etcétera. Perseguidos por Claudia Sheinbaum. Bueno, Los pones por- como si fueran unas bueno, pobres no por- víctimas claro, por el gobierno. y no parte Bueno, de la mafia tienen inmobiliaria. tienen pendientes, sí, no lo dudo. Llevan Sí, no. gobernando es que los la Benito Juárez persigan, muchísimos años, ¿no? Y han Entonces, hecho una de cosas. pero digamos, estoy describiendo como que cuál es el problema ahí que tiene el PAN. Tiene eso, y tiene a Xóchitl Gálvez, que es una criptopanista, ¿no? Que nunca ha estado en el PAN, pero siempre ha estado del lado del PAN. O sea, ella no quiere militar en el PAN, se entiende, Sí, ella no tiene credencial de militante. O, digamos, a mí me parece bien. Yo creo que la época de los militantes es algo que ya pasó, que digamos, va a ser difícil que se vuelva a dar como se dio en alguna época, pero Xóchitl es ese modelo ciudadano de estar cerca de un partido, compartir una agenda de un partido y de alguna manera representarlo. Ella ha sido alcalde de Miguel Hidalgo, ella ha competido ya en esta ciudad, conoce muy bien la ciudad, digamos, tiene una imagen muy fresca, tiene una salmurera, imagen, dice groserías, pero es muy chilanga. urbana. Es muy urbana. Sí, muy por ahí chilanga. hay un grupo de empresarios, hay que entrar de empresarios y de comentócratas que quieren apoyarla para la presidencia y venden que es una mujer de origen indígena, que creen que eso va a ayudar. A mí me parece un perfecto producto urbano. Sí, o sea, para la ciudad Xóchitl pega. Sí, no. La ciudad pega bien. No es Eufrosina, ¿no? Eufrosina Exacto. Cruz es otro concepto de candidatura, otro tipo de política que sí tiene que ver con Sí. las cuestiones indígenas. Creo que Xóchitl Gálvez, ahí es el albur que tiene Xóchitl, ¿eh? Es la ves en bicicleta. Aquí yo la vi incluso un día, sacó un video en el teleférico del sí. cablebús,
¿no? De Sí, en el Claudia cablebús. ahí, diciendo que era una muy buena obra, se sube y baja, y anda aquí, como tú dices, alburera, Sí. o sea, Sí, pues, o sea, se disfraza de lo que dinosaurio. dinosaurio, es de acá, de esta zona. Y ella quiere ser candidata de la ciudad. Al contrario de otros candidatos que no tienen quien los apoye, quien les dé ella tiene todo eso y no lo quiere ser en la Ciudad de México. Entonces el PAN va a tener que decidir ahí una cosa muy fuerte, porque si decide, se van a enojar los del inmobiliario, ¿no? De la Benito Juárez, ¿y qué van a hacer? ¿La van a apoyar o no? Es una batalla interesante en la Ciudad de México por esas razones. Si que quiere estar del lado de Morena, pues va a estar en riesgo. La puede perder. Tienen que meter un candidato fuerte. Nada más para concluir Morena. el asunto de la Ciudad de México. Recordemos que Morena en sí, esa representación de la figura de López Obrador, tienen 30 años en la Ciudad de México. Sí, aquí ya está desgastado. Entonces La esto ya es muy ya se fácil siente, ya. que la gente le quiera dar la vuelta, ¿no? Tienes que meter un candidato fuerte y una candidata fuerte. Yo Si coincido, no, digamos, no va a estar fácil la elección para Morena en la Ciudad de México. Veo a algunos morenistas confiados y creo que eso es lo peor que pueden hacer, confiarse de que van a ganar la Ciudad de México. Sí está en riesgo la Ciudad de México. No todavía. No es lo que nos muestran las encuestas, pero si la alianza logra ser lo suficientemente fuerte, si eventualmente Movimiento Ciudadano se les une, etcétera, etcétera, que puede suceder. Y se ponen sí un pueden candidato tener o una candidata débil en competitiva. Morena. Y ahora, y claro, también depende a quién pongan, Una porque Rosa yo Isela mismo Rodríguez, te diría, una Clara Brugada, no te sé. diría yo mismo, si el candidato al gobierno de la ciudad fuera Ricardo Monreal, por ejemplo, que ha sonado, pues yo sí me la pensaría si no prefiero a votar por Xóchitl Gálvez y tener que cruzar las siglas del PAN. Hijo, me costaría mucho, pero me la pensaría. O sea, pero por el perfil de Xóchitl nada más, O sea, sí me parece que es lo más salvable que tiene el PAN. Okay. Es Es muy Ciudad de México. Creo que es muy ciudad de muy chilanga. Sí, yo creo que es muy chilanga, creo que tiene una afinidad a una agenda progresista, tiene un estilo fresco, me parece... Conoce la ciudad. Me parece que, por lo que sé de ella, que es un perfil de política decente, digamos, nunca pongo las manos en el fuego por ningún político, pero me parece que es bastante más decente que sí, no está metido en temas de que el corrupción, señor Taboada, que ¿no? le O sea, señalan algo, pues el no, problema la es neta que no. el PAN ahí se debate entre satisfacer a la burocracia, que va a querer a tener a su propio candidato, aunque pierda, a un perfil que pueda ganar, donde ellos eventualmente no estarían representados en el gobierno. Y el grupo de Jorge Romero es muy fuerte en la Ciudad de México. Sí, son los dueños del PAN en Son los dueños capitalinos. del PAN en la ciudad. Oye, ¿y cómo ven? Entonces van a querer imponer a su candidato. El nacional, o sea, las corcholatas nacionales se destapa esta semana Gustavo de Hoyos. Pues siniestro, ¿no? Sí. Siniestro porque porque viene con un discurso de ultraderecha, ¿no? O sea, simpatizando. El de Parece Frena. candidato de Parece Frena. candidato de Frena. O sea, sube una imagen hablando de mi familia, metiendo a la familia por delante, después diciendo que hay que combatir los feminicidios con la misma fuerza, dijo, con la que Nayib Bukele está combatiendo las maras en El Salvador, con una política muy criticada por las violaciones a los derechos humanos, y todo un discurso, pues, que lo que está buscando es, con un discurso además de populismo punitivo, de pena de muerte, aumentemos, cadena perpetua, cosas que no sirven. O sea, si tú tienes un sistema de justicia como ¿a quién se le va a ocurrir pena de muerte, cadena perpetua? Si de por sí hay montones de personas condenadas injustamente en las prisiones o esperando años una condena y este tipo de más, en vez de querer reformar el sistema de justicia, quiere aumentar penas y etcétera. Y luego, pues la gran contradicción y el gran absurdo y así de reírse de pie, es este discurso de que estamos hasta la madre de los políticos, son unos incompetentes, cuando, perdón, Gustavo de Hoyos, te pasaste 4 años tratando de construir cosas con los partidos, estuviste en los esfuerzos de la alianza, de todas sus distintas siglas, te la has pasado grillando con Marco Cortés y con Alito y con Zambrano. Claudio X y tratando de construir Alguien pelea alianzas con los Zambrano, por partidos, favor. y ahora resulta que eres antipartidos, digamos, ya empezar con esa contradicción,
pues como que no tiene mucho, no hace mucho sentido. ¿Qué dices, Juan Ignacio? Yo creo que es un lugar común todo lo que ha dicho el señor Hoyos, ¿no? O sea, y creo que no está bien situado en una suerte de ¿cómo te diré? Para hacer la opción anti López Obrador, ¿no? Sí, porque Bukele sí es Bukele, o sea, le va muy bien, pero le crees como que más bueno, fuerte. todas No las sé cosas si le creas son distintas. Yo no sé si toda la gente en México, y menos sé si la gente que puede prestarse a escuchar o ver o que le pueda atraer por alguna razón o circunstancia un mensaje de Gustavo de Hoyos, sepa quiénes son las maras, ¿no? ¿No? Que es una pandilla gigantesca, casi paramilitar, pues, o sea, de miles de integrantes, etcétera. Lo de pena de muerte son la cadena perpetua, son propuestas que ha hecho uno de los partidos, que creo que quizás el partido de peor reputación en este país, que es el Partido Verde. Todas las propuestas locas del Verde, hechas precisamente para llamar la atención, son las de Gustavo de Hoyos. Sí, exacto. Todas las no tiene nada innovador. No tiene, o sea, nada más le falta prohibir los circos, como ya se los ganaron, ¿no? Entonces, sí creo que es... pues, no lo sé, desconozco su participación en estas organizaciones. Va por México, Coparmex, no sé en algún momento. ¿Qué habrá hecho ahí? En el mundo empresarial. No, pero pues creo que ahí estaba bien lo que estaba haciendo, qué necesidad de... Sí, de salir y de salir, ¿por qué no buscar ellos mismos que eso era como forzar ya que vengan los candidatos o algo? No sé. No sé a qué quieren jugar, pero sí te voy a decir algo. Creo que estos que dicen, no, vamos, los partidos son una porquería. Bueno, pues ¿por qué no tomas los partidos? O sea, eso va a ser más fácil. Si quieres competir, lo vas a acabar haciendo por un partido. Sí, no, eso es bueno, puede ser independiente, pero es un rollo. No la va a dar, ¿no? La ley está hecha para que no lleguen los independientes. Entonces, bueno, pues ese es un problema. El segundo, no hubiera sido más fácil. Tú decías a un hombre ahorita, Zambrano. ¿No hubiera sido más fácil, desde esa lógica que ya están unidos todos, salir de candidato del PRD para tener una lucha, para tener una plataforma desde cuál pelear? No quiso nadie. Quieren por el otro. ¿No sería más fácil, pregunto yo, lanzarse de senador, de diputado, empezar a ver esos campos de la política que son importantes y que requieren, por ejemplo, de la participación de empresarios, maestros, de personajes de la sociedad? ¿No sería interesante? ¿Por qué la presidencia? Esta es una, y después, pues ya sus planteamientos creo que no le van a durar ni un mes. Me recuerda un poco a que aquí lo platicamos el grupo ese de México. ¿Cómo se llamaba el naranja? Esa cosa que duró 2 días. Esos engendros que duran, una semana. Sí. Pues esto creo que se ha llevado más críticas que aplausos el señor Hoyos. Sí, ya se nos olvidó. Y pues no sé a dónde va con su asunto. Creo que el asunto es cambiar la política, no cambiar los partidos, no acabar con ellos, ¿no? Vamos a darle la vuelta al tema y ahora hay otro asunto, el de México. Bueno, el presidente contra los legisladores republicanos particularmente, Marcelo Ebrard, que ya llama a los cónsules allá en los Estados Unidos a defender la patria de alguna u otra manera, y el presidente diciendo que México es más seguro que los mismos Estados Unidos, que en Salazar tiene que salir ahí a tratar de atenuar y hacer un poquito más moderado el discurso. Escuchemos esto. Ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión. ¿Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes? A México se le respeta. Porque rechaza la ayuda de los Estados Unidos, que protege a los carteles. Ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano. No vamos a permitir que quieran atropellar a México. Compañeros, de ninguna manera. Lo que están diciendo estos señores es que es invadir a México. O sea, si no reaccionamos, entonces ¿qué necesitamos para reaccionar? ¿Que lo hagan? Tenemos que decir, no, señor, aquí no se va a poder. Es más seguro México que Estados Unidos. Y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses. ¿Qué se creen estos? Hernán Gómez, ¿qué se creen?
Bueno, es interesante ver cómo ha evolucionado la relación de AMLO con Estados Unidos, o por lo menos en el terreno discursivo y retórico, porque en la práctica la verdad es que lo que vemos es moderación y pragmatismo. Esa es la verdad. Pero sí hay un tono crecientemente crítico, con palabras duras, hacia Estados Unidos. Ahora, ¿hacia quiénes en Estados Unidos? Es bien interesante. Ya prácticamente el presidente tocó a todos. O sea, ha hecho críticas, y justo el otro día estaba haciendo un recuento, ha hecho críticas a gobernadores, ha hecho críticas al Departamento de Estado, por sus posturas con relación a la democracia en México, etcétera. Ha hecho críticas a los medios de Estados Unidos, a diarios en específico. Ha hecho críticas a senadores del Partido Republicano, a congresistas, pero no se ha metido con el presidente de los Estados Unidos, ni con el anterior ni con el actual. Ha mantenido ahí una relación de respeto, de diálogo, etcétera. ¿Por qué esta retórica a la cual está recurriendo el presidente cada vez más? Yo creo que porque ya se dio cuenta cómo viene el clima electoral en Estados Unidos, cómo está creciendo el ambiente anti-mexicano por parte de ciertos sectores de la derecha estadounidense, y lo que tiene que hacer él, y lo que está haciendo, es tratar de, o sea, al ver que se radicaliza la derecha en Estados Unidos, él se radicaliza también en su postura nacionalista en México. Yo creo que es una manera de balancear. Ahora, donde sí la cosa creo que se pone delicada, y ahí sí es decir, híjole, no sé si nos está pasando un poquito de tono, es ya cuando dice, pues ya cuando prácticamente perfila una postura pues intervencionista, donde voy a hacer dice, campaña por los demócratas. Sí, donde dice, no dijo campaña por los demócratas, pero dijo, vamos a hacer una campaña contra los llamando a no votar, dijo los republicanos o ciertos candidatos republicanos, no partido, republicanos, de los republicanos, los republicanos. Sí mismo. Eso, bueno, una es un amago, no lo va a hacer. Dos, le dejó el tema a Ebrard, entonces Ebrard no va a hacer un disparate de ese tipo. Y tres, lo que en realidad estamos viendo es simplemente una campaña para hablar de los esfuerzos que está haciendo México en el tema fentanilo, nada más. En eso terminó, digamos. Por eso digo que siempre hay que separar a López Obrador de lo que dice en las mañaneras frente a lo que hace su gobierno. Y lo que hace su gobierno no es y no va a ser llamar a votar por un partido u otro, ni inmiscuirse en la campaña de Estados Unidos, porque evidentemente eso pondría en contra a todo mundo en Estados Unidos, tanto a los republicanos como a los demócratas. Y hay muchos mexicanos republicanos, además, también. O sea, además, no necesariamente y un factor más, por ser mexicano eres demócrata. También ¿no? creo que muchos, y sería interesante estudiarlo, pero también me parece que hay un sector de la oposición en México que está haciendo mucho cabildeo en Estados Unidos y está siendo muy efectivo en meter su discurso. Entonces hacen que se pronuncien ciertos actores en Estados Unidos porque son grupos que tienen capacidad de interlocución con medios en Estados Unidos, con organizaciones, y etcétera. Y entonces te empiezas a ver cómo el discurso de muchos sectores en Estados Unidos termina siendo pues el de la oposición aquí, como que lo compran casi de forma crítica. Bueno, yo creo que sí sería bueno quizás que la Cancillería pues trate de no sé si la Cancillería, pero el gobierno de México también trate de contrarrestar y dar su propia versión de lo que se está haciendo en México. Entonces, pues bueno, en el tema fentanilo, por ejemplo, pues eso entiendo que eso es lo que van a hacer. Mostrar, van a hacer una campaña. Va a ser una campaña en las secundarias y preparatorias del país también para que no se consuma más fentanilo. Y bueno, pues allá en Estados Unidos está el tema de las armas. No sé si la campaña va a bastar para un asunto así. ¿Qué ves, Juan Ignacio Zavala? Mira, varias de las cosas concuerdo con Hernán. Creo que este asunto, digamos, esa batalla contra Estados Unidos es un asunto local. Es un asunto que sucede en Palacio Nacional y de ahí no pasa. Es mero discurso del presidente
que tiene como rebote políticos ahora sí que de bajo nivel en Estados Unidos, ¿no? Congresistas locales, cosas así, no es algo que haya escalado mucho. Distinto la publicación de William Barr, ex fiscal con Trump, etcétera. Esas tienen más preocupaciones. Creo que las cosas han ido derivando con los Estados Unidos mal, ¿no? Como dice decía Hernán y enumeraba la serie de ataques, conflictos, señalizaciones que ha hecho el presidente con diversos actores de la política estadounidense, pues sí, no le ha ido bien en términos de seguridad. Esta batalla contra el INE ha llamado la atención para algunos legisladores de observadores y politólogos en Estados Unidos. Para el mismo vocero de Anthony Blinken, que no es menor. Sí. Entonces, bueno, digamos, Estado gringo, ¿no? Ahí como que ya le tienen un ojo, dice, no, pues sí está loquito, pero lo dejan, pero lo dejan estar. Creo que lo otro, pues sí, efectivamente se va a acabar en el fentanilo, ¿no? Los cónsules están allá y lo hacen muy bien. Por lo menos a mí me parece que la Cancillería siempre tendrá en ese... en el personal del servicio de carrera, independientemente de quienes nombren, tienen una tarea que cumplen a cabalidad, que es defender a los mexicanos allá. Ya organizarlos como si fueran una cosa de Morena o del PRI o del PAN en la Ciudad de México allá es muy complicado, es muy distinto, y aunque la política estadounidense permite con mucha facilidad la participación de minorías o de grupos establecidos ahí, hay esta idea que debe tener quizá el presidente, que no debe tener mucha idea sobre lo que sucede en Estados Unidos, aunque sea con los mexicanos allá, que tú lo comentabas. Creen que de entrada son demócratas, porque hay es cierto, es súper complejo. Hay muchísimo voto de mexicanos, muchísimo voto republicano. Entonces, si no pueden organizar ni siquiera pagarle las tandas a los viejitos aquí. Lo del Banco del Bienestar, ¿no? O sea, lo del Banco del Bienestar. ¿Tú crees que van a organizar una campaña allá? No van a organizar nada. Y una campaña, hablarías de estar anunciándote en ¿no? los medios de comunicación allá, etcétera. Eso no va a suceder. Es simple. Me parece un poquito mezquino tu comentario de los viejitos, porque... No, pues si los tienen ahí... a ver, perdón. ¿No? ¿Sabes la cantidad de beneficiarios que hay de la pensión de adultos mayores? Lo que sí te voy a decir una cosa no es que así como los beneficiarios no necesitaban... Tampoco es que estamos ante un gobierno incapaz. Absolutamente incapaz e inepto. Y fíjate, por favor. ¿Tú cuándo habías visto esas colas de viejitos para cobrar su pensión? Que están en la primera Es cuando reforma. le están mandando al Banco del Bienestar, que no, perdóname, si este gobierno ha demostrado algo, es que es incapaz de armar algo de manera eficiente. No es lo suyo. No es lo suyo la aplicación de políticas públicas, quién sabe qué más se les da, la gritería, el escándalo, la discusión, la destrucción, todo eso lo hacen muy bien. Les queda muy bien. Estás diciendo que es un gobierno de argüenderos, pero incapaces, básicamente. Pero argüenderos e incapaces. Sin el pero. Entonces, claro, pues ¿qué tienes? Pones un banco así y le dices, ahora todas las pensiones se van a cobrar allá. Se está creando, ¿Qué es el resultado? No sé si ves la gran fotografía. Se está creando, no nos desviamos del tema, nada más digo esto. No, está bueno. Se está creando un sistema bancario que no había en México, un sistema de bancos públicos que lleguen a los rincones más alejados del país. Bueno, si tú crees que eso se hace de un día para otro... Zavala, pues no se hace de un día para otro. Creo que el Estado debió haber aprovechado llevar el sistema bancario, primero porque en muchos lugares del país ni siquiera hay red eléctrica, no hay internet. Para que los bancos funcionen tienen que estar conectados a un sistema. Para que el sistema funcione tiene que haber una línea telefónica que llegue hasta ahí para qué quieres una sucursal en la cima del monte? Porque tú crees que no vive gente ahí. Claro que sí. Porque antes tenían que hacer 4 días para llegar a la cabeza municipal. Eso son muy poquitas hoy cosas que suceden caminando en una hora o hoy dos. No pueden llegar, siguen allá y siguen peor. Pero si no estás viendo el cambio que eso significa, pues no estás viendo nada. Yo lo que te estoy diciendo que en lugar de crear un sistema bancario, como tú dices, así como dijeron, vamos a crear un sistema de repartición de medicinas. Cabrón, dime qué ha pasado. ¿Qué pasó? Pues no sé, las medicinas se echaron a por del bienestar. Y antes no había bancos públicos. Al barrio Bravo de Polanco. ¿De cuándo ha salido? A recorrer la Sierra Tarahumara hace 3 meses. Convenciones de la derecha en Nuevo León y en Santa Fe. No es cierto.
¿no? Vete a la Sierra Tarahumara y vas a ver las sucursales del Banco de Bienestar donde no había un solo banco ni había habido un banco nunca. Pero yo Esa creo que el gente, Estado, para recibir una transferencia, antes tenía que recorrer 3 o 4 días para ir a los actos públicos y la entrega era en efectivo. Muy bien. Hoy se va a hacer en un banco. Si no ves qué? eso como una evolución y un cambio importante, me parece porque muy la bien, gente sí lo está viendo. Me parece muy bien. Y de hecho por eso votan por este gobierno. Que si hay esa necesidad, lo pongas allá. En todo lo demás, ¿qué necesidad tienes de que si el señor tiene un banco cerca, aquí, en las ciudades medias, en las ciudades pequeñas, en los pueblos medianamente grandes, si tienen dos sucursales bancarias, ¿por qué tienen que ir a fuerza al tuyo? Y déjenme ahondar en ese tema. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, eso es distinto. No, a ver, claro. Pero no cuestiones claro que lo cuestiono. Bancos. Claro que lo cuestiono porque tiene que ver con la visión de la tarea del Estado. El Estado debe estar donde no llega, por ejemplo, la inversión privada, donde no llega el privado. Ahí debe estar el Estado. Pues es esa crear sierra una donde red, dices, pero donde está ahí, una red de bancos ahora públicos voy a hacer un banco para que dispersar los programas sociales y otro tipo de políticas ahora voy a hacer un banco y le voy a competir públicos. a estos bancos privados. A ver, voy a quitar las cuentas del Esto gobierno. está bien interesante porque ayer escribía Javier Tejado, en el Universal, un artículo que va mucho al tema, y es que en teoría a finales de este mes el gobierno federal cancelaría los contratos con la banca privada solamente para quedarse con la banca del bienestar. Pues que está bien. Con todo que la banca del bienestar pues tiene se necesitan algunas bancos públicos. deficiencias como estas. Fíjense, Brasil, por ejemplo. ¿Cuál fue gran parte del éxito del programa Bolsa Familia en Brasil? Que en Brasil existe una red de bancos públicos que llegan a todo el país. La Caixa Económica Federal y el Banco do Brasil. Esos bancos permitieron dispersar los programas sociales y llegar a un inmenso número de brasileños con transferencias monetarias. Bueno, pues de alguna forma lo que se está haciendo aquí es algo parecido. Lo que pasa es que lo que pasa es que las políticas neoliberales en este país desmantelaron completamente la red de bancos públicos y no se promovió que los bancos llegaran a donde no era rentable. Entonces, claro, algunos quisieran que todo se guíe por la rentabilidad de la banca privada y lo que le conviene a la banca privada, y claro que a la banca privada no le va a convenir irse a la punta del cerro o a la Sierra Tarahumara o a Tangamandapio a instalar una sucursal porque no es rentable. Entonces, si no tienes al Estado entrando ahí... Hoy no tienen SPEI. Banco del Bienestar no tiene posibilidad de SPEI. Es un proceso, Luis. No, las cosas no se hacen de un día para otro. Sí, es un proceso con este gobierno. Es un proceso. Pero las sucursales ya están. Esto no se hace de un siglo para otro. No manches. ¿Por qué no se construyen? O sea, por ejemplo, al proveedor del Tren Maya le vas a pagar por Banco de Bienestar. ¿Por qué no concursan eso? O sea, el tamaño de lo que van a decidir es quitar la banca privada del gobierno federal. Que haya a mí me parece un público, trancazo. Que haya bancos públicos me parece súper importante porque hay muchas cosas que para la banca privada no son rentables. Y la banca pública y combinar banca privada y con un elemento de banca pública, o sea, ni siquiera va a ser mayoritario, hombre. Sí. No, yo te estoy diciendo me parece que es una pieza clave. Acá es el gran cliente de los bancos es el gobierno federal. Tú dices frente al mercado. Fíjate, tú dices, no, que sí hay que hacer unos bancos públicos. ¿Te parece bien? ¿Te parece razonable? ¿Te parece justificable empezar un proyecto de esa envergadura a 1 año y medio de terminar el gobierno? Es que esto no se empezó un año medio. Bueno, no, por Dios, esto viene de tiempo atrás. ¿No estás diciendo tú que esto va a pasar en abril? Sí, ya para finales de este mes. Bueno. O sea, mandan lejos a los 24 bancos privados que le prestan servicio al gobierno federal. Es un escándalo, ¿eh? O sea, de hecho, por eso creo que empieza a haber muchas notas sobre el Banco de Bienestar y empieza a salir. Hay que ver, porque no se van a dar. Porque es lo mismo, yo creo que no se van a dar abasto de la banca privada y la banca privada está usando a sus voceros como Javier Tejado para que transmitir cuál es su interés. Normal, o sea, Javier Tejado no es un defensor de las causas populares ni de un Estado fuerte. Evidentemente es el abogado de Televisa, ¿no? Es el abogado de Televisa. Entonces, situemos las cosas en contexto. Claro. Javier Tejado es el abogado de Televisa, no es que defienda, digamos, precisamente los intereses de la Sierra Tarahumara. Más allá de la Sierra Tarahumara, que puede tener sus bancos, etcétera, y que, insisto, el Estado debe estar ahí donde se necesita y no donde pueden. Qué bueno que ya lo aceptes, porque no empezó así esta discusión. No, así te lo dije. Y que esté donde no pueden estar los privados. Yo sí pregunto una cosa. ¿Tú crees
que de esa manera de que dices, vamos a tocar los intereses de los bancos, muy bien. Lo mismo dijeron e hicieron con el sistema de salud, y ve el desastre que es. Por favor, Hernán, digamos, no te voy a decir que antes fuera mejor. Ve el desastre que es. Las medicinas no llegan porque creían que dijeron, ¿sabes qué? Le vamos a decir a Sabritas que lleve las medicinas. No, le vamos a ir al ejército. No, no es así. Hay medicinas que se congelan, que tienen que viajar de esta manera, que tienen caducidad, ahí tienen las medicinas echándose a perder. ¿Por qué? Porque no lo saben hacer y no lo pueden implementar. Y ni siquiera si se lo pides al ejército, que puede implementar un montón de cosas de manera sencilla, rápida y eficiente, porque no está sujeta, por ejemplo, a cuestiones de transparencia, tampoco lo puede hacer. Yo creo porque que necesita otros recursos. No es fácil. Entonces, si están jugando a la banca, ese riesgo para el país es muy alto. No. Mes. Yo creo que no es fácil enfrentarse a los grupos de interés. No es fácil. Un Es rasgo, peor no saber enfrentarse una con característica ellos, de este gobierno ha sido que, a diferencia de cualquiera de los anteriores, pues sí tiene la voluntad política de enfrentar grupos de interés. En este país la ¿qué les ha distribución... pasado a los grupos de interés? Permíteme, en este... Te paso una lista tú completa. hablabas de Hagamos Televisa. un debate especialmente Tú sobre eso. hablabas de Televisa, dime qué le ha pasado a Televisa. Nada, pero a otros grupos de interés sí. ¿A quién? Y te propongo, Luis, que hagamos un programa entero dedicado al con tema, Ana porque hoy Francisca. no me va a dar tiempo. Con Ana Francisca. Ya basta. Pero nada más que quiero ya no me decir quieren esto. a mí. Pero quiero decir esto. No es fácil enfrentarte a grupos de interés creados. Completamente de acuerdo. Y en algunos sectores desmantelar esas redes de interés, claro que es muy difícil y además va a generar una reacción en contra y una prensa muy negativa. A ver, en el tema de la medicina, de la mafia, de la distribución de las medicinas en este país, que era controlada por 10 empresas que distribuían los medicamentos y que tenían de rodillas al Estado y que imponían los precios de las medicinas y que vendían a precios carísimos. Bueno, este gobierno ha buscado desmantelar eso. Claro que no ha sido fácil y no ha sido kosher, y claro que hubo problemas en la distribución de medicinas, y claro que llegó a haber desabasto, pero se está reduciendo y el problema no está estáticamente, o sea, no estamos instalados en un problema de distribución de medicinas. Ha ido disminuyendo. Siempre, sí hubo momentos críticos, pero el problema se ha ido solucionando eso no es cierto, poco a poco. eso es falso. Lo que pasa es que, claro, ustedes creen que una transformación se puede hacer sin así todo bonito y ordenado como en Suecia, pero no, mira, a los caciques les tienes que cortar los huevos. Perdón que diga esa palabra en radio. No necesitas a los transformaciones caciques les primero. tienes que cortar los huevos. ¿No? Y hay decisiones que tienes que tomar de forma drástica, de un momento a otro, porque si lo quieres hacer todo kosher, gradual, sí, no, pues, a ver, pues nunca haces nada, porque esos intereses creados te conspiran en contra. Voy a decir dos cosas en las que estoy completamente de acuerdo contigo. Una, es tocar intereses de grupos creados es muy difícil, sí. Solo hay algo peor que eso, es enfrentarlos mal. Porque nada más los fortaleces. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Te pueden aplastar. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Pues no te han aplastado. Pero nada más es datos. eso. Dos, tú dices, a los caciques se les cortan los huevos. Bueno, pues córtenselos. No que se los llevan de candidatos a Morena. Eso es lo que están haciendo. No, bueno, esa es la verdad. Esto no hay transformación alguna. Dueños de farmacéuticas, dueños de laboratorios, el candidato de Morena en Jalisco. Lomelí. ¿Qué te parece? Muy lamentable. Bueno, pues ahí está. Entonces, no, el problema es precisamente, Hernán, creer que van a transformar al país cuando debieran haberse puesto cambiar cosas de fondo. No hablar de transformación, cambiar cosas de fondo. Y no lo han logrado. Yo creo que hay muchas cosas de fondo que están cambiando. Y regreso, son argüenderos e ineptos. Sí hay un problema de ineficiencia en este gobierno. Sí, yo lo he dicho desde que este gobierno cumplió sus primeros 100 días. Dije, se subestima la eficiencia. Ya valió madre. Y lo dije desde los primeros 100 días. O sea, se subestima muchas veces la necesidad de ser eficiente en las políticas públicas. Y eso importa porque de alguna forma es lo que te va a cobrar la gente.
Pero decir que todo es un desastre, que nada funciona, que ni siquiera pueden hacer llegar las pensiones a los adultos mayores, perdón, pero los adultos mayores están recibiendo sus pensiones y son el sector más feliz con este gobierno, y por algo es. Entonces, los programas sociales, muchos están funcionando muy bien, los más importantes están funcionando muy bien, si no, este gobierno tampoco tendría los resultados y la popularidad que tiene. ¿O tú crees que solo es porque les gusta lo bonito que habla López Obrador? Claro que es porque se han beneficiado. La popularidad es del presidente, no de su gobierno. Ahí te equivocas y lo sabes bien. Su gobierno está muy mal calificado. Él no. Pero estás cambiando el tema. No estoy cambiando el tema. Estamos bordando sobre el mismo tema. Para cerrar, el domingo es justamente la movilización, la concentración del presidente, de un presidente muy popular. ¿Qué esperan ver en el Zócalo? Ya dijeron los diputados que van a ayudar. Camiones, fíjate. Mira la respuesta. A ver si va. Pues es lo mismo que yo vi en la marcha de defensa del INE, ¿eh? Montones de camiones. Montones de camiones. Insisto, como lo dijimos la vez pasada, ya en este programa, dime qué noticia va a ser que López Obrador llenó el Zócalo. Ninguna. Ahora como presidente, menos. 280,000. ¿Qué va a decir? ¿Va a nacionalizar el petróleo, el litio? ¿Va a volver a nacionalizar el litio o qué? Pues va a tener ahí la concentración. Y va a haber ¿qué tiene? También grupos musicales y una verbena Está popular. Bien, va a ser su verbena, yo creo, un festival de la alegría. Músculo también de los legisladores que van, ¿no? O sea, tienes para 2024, tienes que mandar, si quieres ser candidato a gobernador, quieres ser candidato a presidente municipal, pues tienes que llevar a tu gente. Pero es alargar el pleito, digamos. Sí, claro. Va a estar bien. ¿Tú qué vas a hacer? Bueno, va a ser una marcha, una concentración grande. Me preocupa un poco que... Las 5 de la tarde. Que esté, digamos, que en organizar una marcha como esta, pues se desconcentren, digamos, esfuerzos que tendrían que estar dedicados a la tarea de gobernar, porque, digamos, no podemos negar que están todos metidos en eso, en esa movilización. La movilización en sí no me parece mal, estamos en tiempos electorales adelantados. Y sí, todo el mundo está metido en eso, ¿no? Y todo el mundo está metido en esa dinámica. Ayer en el Palacio Nacional, Horacio Duarte, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, todo el mundo llegando. O sea, sí, los legisladores, o sea, por todos lados. Ahora, vamos a escuchar una vez más esta narrativa del acarreo y de que la gente va porque su fruta y su torta, que es muy lamentable, y vamos a ver la típica cobertura de los medios tomando fotos a los camiones, que van, digamos, a documentar su preconcepto de cómo son las cosas. No. O sea, ojalá viéramos algunos reportajes interesantes de lo que siente la gente, de por qué va, y no pero seguramente los vas a hacer tú. La típica fotografía del frutzi y la torta y el camión y toda esta cosa clasista que surge cada vez que se movilizan los sectores populares. Yo creo que está muy bien que tú hagas reportajes del pueblo. Que la marcha de la defensa del INE había un montón de camiones, yo me subí a algunos. La diferencia es que mucha de la gente que fue, pues pagó por su camión, pagó 100 pesos por ir y volver. Bueno, pues aquí cuando estás movilizando y cuando la gente quiere ir a una marcha como esta, pues no todo el mundo tiene 100 pesos, los sectores populares, no todo el mundo tiene 100 pesos, y entonces, pues hay distintos mecanismos para que esos camiones, esa gente llegue en camiones. Ahora, tratemos de no prejuiciarnos, digamos, de que es una marcha de acarreados, porque creo que es un término que tenemos que desterrar de nuestro lenguaje, porque ayuda muy poco a entender y tiene una carga clasista enorme. Bueno, seguimos en tus redes, Hernán, ya nos van a @Hernán Gómez. Reportajes para el pueblo, desde el pueblo. Me pueden ver en mi página de Facebook, suscríbanse, Sí vas a ir. Sí, voy a ir. Sí, o sea, están buenos, o sea, además no te va mal en los reportajes, son interesantes. Entonces, gracias. Seguimos ahí en el YouTube. Ahí me pueden seguir en mi canal de YouTube. Y luego pues, estoy en La Octava también los domingos, en el canal del Congreso los jueves, aquí los miércoles, y en el Universal escribo los domingos. Gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Juan Ignacio. En el Financiero, lunes, miércoles y viernes. Twitter, @Juan Izabala, miércoles en la noche en Milenio, televisión. Sábado nada más por convivir. Está bueno. Y acá nos vemos. ¿Dónde conviven los sábados? En Heraldo Radio. Ah, ok. Órale. Mil gracias.